Hola, el día de hoy aquí en La Campiña vamos a hacer un análisis de la entrevista que le hizo Loret de Mola, sí, Loret de Mola, de Televisa, a Andrés Manuel López Obrador, que después de 5 años no había pisado los foros de Televisa. Entonces vamos a ver cómo le fue, qué fueron las cosas que nos gustaron y cuáles son las que no. Acompáñanos. Bueno, entonces no sé tú qué piensas acerca de esta entrevista que Carlos Loret de Mola le hace después de 5 años, creo, a Andrés Manuel López Obrador, es decir, en 5 años no tocó los foros de Televisa. Y pues bueno, eso fue lo primero que le reclama Loret de Mola en el video, que obviamente les sugerimos que lo vean antes. De todos modos, si siguen a Andrés Manuel López Obrador en su página de Facebook, ahí lo pueden ver. Y bueno, lo primero con lo que empieza es que dice que, bueno, le reclama que pues no había venido precisamente en 5 años. Y pues yo digo, pues sí, pues cómo no, o sea, ¿cómo va a ir, no? Si sabes que te van a atacar. Entonces yo creo que ahora aceptó ir porque pues Televisa con esta pues crisis que tiene ahora de rating, de audiencia, se quiere ver un poquito más ecuánime. Y también es parte de su nueva política de Andrés Manuel López Obrador de ser como más abierto y cambiar su estrategia de, en lugar de segregar, es incluir a todos, incluso los que son disidentes, y prepararse para un posible gobierno en la siguiente, de llegar a la presidencia que sea más tolerante incluso con empresas como Televisa. Sí, porque él mismo menciona más adelante en la entrevista que pues él siempre está a favor como de la democracia, del libre pensamiento, pero bueno, sí, digo, yo sí creo que voy a votar por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 porque sí creo firmemente que si realmente queremos un cambio, como él lo dice, aunque se oiga muy trillado, pues sí, darle el voto a cualquier otro partido, ya sea el PRI, el PAN o el PRD. El PRIAN. Ya ni siquiera vamos a mencionar el Partido Verde o el PT o esos partidos que obviamente son, como ya lo sabemos, unos partidos parásitos. Pues sí, hay que arriesgarnos y aunque Andrés Manuel López Obrador tiene cositas que todavía no me terminan de cuadrar, no lo conozco, no es mi amigo, entonces pues no podría decir a ciencia cierta cómo es él, ¿no? Pero sí puedo decir que tampoco es una persona que yo idolatre ni mucho menos, pero creo que sí, él es como la única opción diferente que tenemos en este momento, ¿no? Y pues una de las cosas que no me gusta tanto de él es que pues sí, es por lo mismo que tiene un carácter tan enérgico, tan fuerte, eso lo hace ser al mismo tiempo una persona muy cerrada. Pero al mismo tiempo su carácter enérgico se contradice con su forma lenta de hablar, es como el abuelito en sus palabras. Sí, eso le falta pulir un poco. Entonces bastante, es un personaje muy complejo, incluso la entrevista también se prestó un poco para Loret de Mola y los otros que estaban en la mesa, pero como que había momentos donde querían ponerlo contra la pared, ¿no? Como en temas delicados como el de Fidel Castro, ¿no? O sea, yo creo que Fidel Castro es un personaje demasiado grande, que ha estado demasiado tiempo en el poder como para poder decir tajantemente si fue bueno o malo para Cuba en este caso, ¿no? Censura y otras cosas. El primer punto de la entrevista que me hizo un poquito de ruido referente al discurso de López Obrador es que menciona cuando Loret de Mola le pregunta si en caso de que él llegara a la presidencia va a encarcelar tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto por todas las razones por las que ya sabemos, y él dice olvido no, perdón sí. Pero no deja muy claro, digo, yo sé que el programa, en la entrevista, en el programa de Despierta es muy corto realmente, y a lo mejor no hay tiempo como de dar ciertos detalles, pero sí me gustaría saber por parte de Andrés Manuel López Obrador un poco más certeramente qué es lo que él planea hacer con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con Duarte, por ejemplo. Yo creo que él no planea hacer nada, más bien su perdón es como un perdón personal, o sea, de no entablar una cruzada en contra de ellos, sino más bien darle poder a las instituciones para que ellas arreglen sus problemas. Exacto. Porque si no, pues sí, al final sería una dictadura, ¿no? Sería como justamente como Fidel, ¿no? Yo tengo el poder, yo hago justicia por propia cuenta, ¿no? En este caso más bien yo creo que es un perdón a nivel personal. Y es de dejar claro que no van a hacer una cruzada en contra de estos rufianes, o principalmente de Duarte, sino más bien darle poder y su lugar a las instituciones, ¿no?
a los tribunales para que lleven a cabo sus investigaciones y respetar el dictamen que puedan tener estos Pues sí, tribunales. inclusive lo mencionó y él justamente respondió eso. La investigación ya está ahorita, o sea, es decir, en la administración de Peña Nieto. Entonces, pues, en el momento en el que él llegara, pues seguiría su curso, ¿no? Normal, como cualquier investigación y averiguación previa. Ahora, hay otra cosa que le preguntan acerca de Ricardo Monreal, que es ahorita el delegado en la delegación Sobre la maleta Cuauhtémoc. con dinero, ¿no? Exactamente, sobre la maleta con dinero. Hay otro punto Como que no me queda muy evade claro. un poco la pregunta Evade la y pregunta. debería tomar una postura más firme. Yo no estoy muy al Más tanto de la directa. situación de qué pasó exactamente o de dónde provenía o para qué era ese dinero, pero pues sí, de las cuentas deben de ser muy claras y más cuando estás en el ojo del huracán, ¿no? Porque sabes que si eres López Obrador te van a buscar todo abajo del tapete y lo que no te lo van a inventar, ¿no? Entonces hay que intentar darles el menos material posible y sí dejar muy en claro. Y también lo que es una realidad es que pues sí, no puedes meter, o sea, es muy difícil que puedas controlar a todos tus colaboradores y en un partido tan grande que puedas decir que todos son Pero si estás manejando el discurso de cero corrupción, porque ese es tu discurso, cero corrupción. Sí, debería dar una... Así como Claro. Osorio Chong dijo tasa cero en secuestros, lo mismo está manejando López Obrador, tasa cero en corrupción. Entonces sí da un poquito a pensar que, bueno, si dentro de su partido, que todavía es pequeño en relación a ya manejar toda una nación completa, está habiendo esta situación de corrupción con Ricardo Monreal. Bueno, no fue Ricardo Monreal en específico, sino me parece que fue alguien como un poquito más abajo, no fue Ricardo Monreal directamente. Yo la verdad no soy un fan de Ricardo Monreal. Hace poco vi el video donde quiere como emular lo que hace el City Manager o el ex City Manager de la Miguel Hidalgo, y creo que lo quiere hacer para agarrarse de fuerza política y volverse más popular, y realmente la forma en que lo hace y todo, como que me parece que incluso le salió un poco mal porque fue criticado por eso, pero como que es un personaje atípico que no es de mi agrado. Y sí me gustaría que López Obrador explicara claramente cuál es su postura y realmente qué pasa con ese dinero, de dónde viene y de ser de una movida ilícita. Y pues él menciona mucho que, bueno, su forma de combatir la corrupción, de tener esta cero corrupción, es con el discurso de si el presidente no es corrupto, o sea, es decir, es honesto, automáticamente los demás poderes de la nación y los gobernadores, los presidentes municipales, entonces no van a poder ser Yo creo que corruptos. eso tiene mucha lógica porque tienes el contraejemplo, ¿no? De Peña Nieto con Virgilio, ¿no? Pones como encargado de una investigación por corrupción a tu amigo, ¿no? Entonces, pues sí, si tú eres corrupto, muy probablemente tus amigos también. Entonces, pues sí, evidentemente es mejor tener un presidente que no sea corrupto, ¿no? Y más en un país donde las instituciones son tan endebles y corruptas. Porque bueno, si los tribunales tuvieran un poder y un reconocimiento y una fortaleza legal como se debiera, pues no importaría si el presidente fuera corrupto o no, pues los tribunales serían independientes y lograrían perseguir a Exactamente, ese es un punto que también yo creo le faltó recalcar en la entrevista. Por ejemplo, en el caso del sistema anticorrupción, que sea realmente una auditoría completamente independiente al partido que obviamente está en ese momento en el poder, no solo que sean honestos, porque ¿bajo qué precepto puedo decir yo que una persona es honesta o no? En cambio, cuando una persona es imparcial, es independiente, entonces por eso no es una persona, por eso son varias personas. Como el GIEI, por ejemplo. Son varias personas que tienen diferentes puntos de vista y tienen que seguir varios protocolos para llegar a un acuerdo. Exactamente. Y así puedes justo evitar ese tipo de conflictos de intereses, ¿no? Pero yo creo que es algo que todavía le falta mucho para que suceda en México, pero pues sí, podría ser que López Obrador tenga la mentalidad de llevar esto a cabo, y a largo plazo yo creo que podría ser una ventaja para México, porque yo sí creo que la mayoría de nuestros males, como él dice, por cierto, pues vienen de la corrupción, ¿no? Ahora también hay otra parte de la que hablaron en esta entrevista, que es acerca de su situación médica.
Me hizo mucho, Me me recuerda, causó un poco de risa. a mí me recuerda mucho cuando estaban hablando de la situación médica de Trump, ¿no? No, de Clinton. De Clinton, sí, que estaba muriendo, lo que sea, ¿no? Y de Peña Nieto, que también tiene cáncer, que es no sé qué, que sí. Digo, la verdad es que ya se me había olvidado lo de su infarto que tuvo, que pues sí estuvo bastante grave, estuvo hospitalizado y todo. Sí. De hecho, él mencionó que afortunadamente le dio aquí en la Ciudad de México, que porque a lo mejor si le hubiera dado en alguno de los pueblos a los que va de gira, ya no estaría aquí, ¿no? Y sí es importante la salud, pero por otro lado no hay que olvidar que no son superhéroes, no son seres humanos y tienen cierta edad muchos de ellos. En este caso nos consta que no es un problema psicológico, es más un problema... Sí, no, yo más bien apelaría a problemas psicológicos al presidente actual. ¿Y qué tanto puede esto afectar a su presidencia? No, pues no, falta que un médico lo dictamine en su momento. Yo creo que pues yo conozco muchas personas que han tenido infartos y no veo que estén disminuidas, no siempre y cuando se cuiden. Que dijo que sí se está cuidando. Okay. Entonces yo creo que pues sí, tristemente... A lo mejor por eso ella es un poco más ecuánime, porque le dijeron que tenía que enojarse menos. Pues sí, igual hasta le ayudó, ¿no? Lo único que habría que evitar es agarrar esto como un argumento político para decir que está mejor Margarita porque es más joven y no ha tenido ni infarto, ¿no? Pero también déjame decirte que el mismo Andrés Manuel declaró hace algunos meses que, me parece que el año pasado, que estaba muy seguro de que Enrique Peña Nieto tenía cáncer. Sí. Híjole, ahí sí la cagó, porque bajo qué fundamentos puedes decir que alguien tiene cáncer, ¿no? Pues entonces, obviamente, Loret de Mola se lo recordó, y sí fue así como de AMLO de, bueno, no creo que tenga cáncer, pero a lo mejor sí una depresión. Es una situación muy delicada, porque ahí yo creo que sí es un poco la vida personal, ¿no? Yo creo que... Y yo creo que va más bien por una depresión o tanto estrés que sufre Enrique Peña Nieto, pero pues él quiso el paquete, ¿no? Fácil. Pues sí, él creyó que iba a ser fácil. Pero ser estúpido, él quiso ese trabajo. Ante las cámaras no es tan fácil. Nadie lo obligó a ser presidente, bueno, a menos que sepamos. Entonces pues sí, él sabía de qué tamaño era el paquete que iba a echarse en la espalda y pues hay que aguantar. Ahora, ¿no? También estamos hablando, igual le preguntan acerca de humildad, de autocrítica, Andrés Manuel López Obrador, y cuando le preguntan que si él ha sufrido de depresión, también otra cosa que digo, no, AMLO, ¿por qué dices esas cosas? Dijo, no, yo nunca he sufrido de depresión. Sí. Todas las personas, en algún momento de nuestra vida hemos sufrido de depresión. Pues sí, me imagino que cuando se murió su esposa, algún tipo de depresión. Exactamente, eso es número uno, ¿no? O sea, no es una depresión que se hace crónica tal vez, pero sí es una depresión. 2 veces y más si él cree firmemente que le robaron la presidencia, claro. Pues yo estaría súper deprimida, ¿no? Después pero también hay que analizar a López Obrador como un personaje en contexto de la situación. O sea, yo creo que el pobre, sí, pobrecito, cualquier cosa que diga, o sea, él tiene que estar siempre pensando 10 veces lo que va a decir, porque sabe que... Y yo creo que por lo mismo habla tan lento. Sí, por eso habla tan lento, porque cuida mucho sus palabras y al mismo tiempo siempre tiene miedo de que diga, pues sí, me deprimí, y luego digan, ay, López Obrador se la pasa llorando. Entonces como que ya de por sí tiene una carga gigantesca de todos estos, de lo cual habla él, de los memes y de toda esta presión que tiene en que dice que no le molesta. Entonces, pues sí, si hubiera dicho que sí se deprimió, me imagino el meme de López Obrador llorando, ¿no? En 20 formas diferentes, ¿no? Pues yo creo que no hay que olvidar que es un ser humano. Sí, cuando eres figura pública, pero como no puedes incluso cuando eres tener niño, conformes a cuando nadie, eres ¿no? niño y eres buleado, igual lo que evitas es darle más argumentos a los que te bulean, ¿no? Entonces es un poco lo que pasa con López Obrador, es una persona que de hecho también fue otra de las preguntas, ¿no?, que le hace Loret de Mola. Dice, AMLO es su peor enemigo, ¿no? Y pues sí, hay un debate, ¿no? Entre, pues obviamente, como tú dices, es un ser humano, y pues sí, o sea, tiene debilidades como todos, y a lo mejor, como decía al principio, es una persona muy, con un carácter muy fuerte, es una persona muy determinante, muy directa, entonces... pues sí, la gente que no es así o la gente que no está muy bien informada acerca de las cosas, pues sí podría pensar que más bien él es un neurótico y está traumado con que todo el mundo conspira contra él. Y puede ser, pero también hay que pensar que sí puede ser que todo el mundo esté en conspiración contra él. ¿Por qué? Porque él es una persona que ataca o que es un riesgo para... los intereses económicos de este pequeño grupo, tanto en México como en Estados Unidos inclusive. O sea, la presidencia en México ya no se ha vuelto nada más un tema nacional, sino un tema también internacional, muy importante para Estados Unidos, porque la persona que esté aquí es la que va a cuidar los intereses de esa nación.
Yo creo que es un ser humano, no puede tener diferencias porque todos somos diferentes, ¿no? Y puede ser buenas o malas. Yo creo que lo importante aquí es ver sus planes políticos, sus planes de nación. Y sí, podría afectar que estuviera completamente loco y degenerado, pero también no hay que olvidar que él ya fue regente de la Ciudad de México y pues no recuerdo que él haya puesto en llamas, ¿no? Ni que haya perdido la cabeza. Entonces esa es una ventaja también, ¿no? Que él sí tiene, porque estaba viendo hoy un meme que dice es que Margarita Zavala no tenía ningún puesto de elección popular, y pues es cierto. O sea, es cierto, sí, es muy yo también lo cierto. vi. O sea, nosotros ya sabemos qué hace López Obrador hasta cierto modo, porque ya lo hemos visto ejercer un cargo público varias veces y uno de ellos en la Ciudad de México. Y pues la verdad yo no vi que la Ciudad de México se derrumbara a pedazos, ¿no? Aparte es una ciudad muy complicada, o sea, yo le invito a cualquiera que diga, no, es que no hicieron nada y todo es un caos y no sé qué. Bueno, te invito a ti, también, que no estás de acuerdo, que tomes ese puesto y que veas lo difícil que es la segunda ciudad más grande del mundo. Pero yo creo que sentó buenas bases y Marcelo Ebrard la siguió, y yo creo que iba por buen camino, ¿no? Iba por buen camino, pero ya al final se está deteriorando un poco. Pero yo creo que ya tiene un antecedente y el antecedente es positivo. Y bueno, lo que me encanta también es que Loret de Mola dice, no, es que, porque obviamente AMLO dice, yo soy la figura política más atacada de este país, ¿no? Y Loret de Mola dice, pero pues a todo el mundo le pasa, ¿no? Es normal, cuando tú eres el blanco, pues todos se van a enfilar y te van a atacar a ti. Sí, pero pues volvemos a lo mismo, lleva todo este siglo en esa situación, ¿no? O sea, todo lo que va del 2000 al 2016, siempre atacado, siempre él. Muchos de los ataques han sido confirmados y demostrados que son falsos, ¿no? Por ejemplo, el de los zapatos del hijo, el del Ferrari del hijo. Ah, sí, que obviamente lo del Ferrari, por favor, porque gente, no fue verdad. Sí es cierto que Peña Nieto ha sido muy atacado también, pero Peña Nieto ha sido atacado por cosas que él ha dicho, o sea, están grabadas, o sea, no son montajes, no son inventos de otros partidos políticos, o sea, son cosas que él ha dicho enfrente de todos los reporteros, enfrente de las cámaras. O sea, él mismo se ha metido en problemas. En este caso es más bien un grupo de personas que se dedican a inventar falsas historias, en gran parte, de cosas para perjudicar la imagen política, ¿no? Claro. Y entonces aquí me encantó la pregunta que no respondió López Obrador. Hay muchas, no muchas, pero sí hubo algunas preguntas que AMLO no respondió el tema de la pregunta, si no se puede desviar. Le dice, ¿cómo entonces la ve usted rumbo al 2018? Hablando de este tema, ¿no? Que él siempre es el foco de ataque, siempre le están levantando falsos, siempre están viendo a ver por dónde, siempre le crean eslogans como lo que dice Ricardo Anaya, ¿no? Que ya había manejado Felipe Calderón anteriormente, que AMLO es el peligro para México. Pues sí, yo quisiera saber cómo la ve AMLO para el 2018 y cuál es su táctica. Yo creo que, bueno, una de las tácticas que es bastante evidente es bajarle de huevos 2 rayitas, verse más ecuánime, verse más democrático, como él dice, respetar las formas de pensamiento diferentes a él. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, me refiero a, en caso de que haya otra vez, o por tercera vez, un fraude, ¿cuál va a ser su reacción? Que él dijo que se va a la chingada, literalmente, que está en Chiapas, es su rancho en Chiapas, y que bueno, va a seguir luchando. Yo creo que eso es lo que va a hacer, porque no es una persona como que haya prestado antecedente o mostrado signos de esa resistencia dura, ¿no? Que podría, por ejemplo, estar Fidel Castro y otro tipo de gobernantes, ¿no? Yo creo que él es más como conciliador, es más como Bernie Sanders, ¿no? Como si tengo ideas muy firmes, muy duras, pero no pasan de las ideas y de las palabras, ¿no? Entonces yo más bien creo que sí se iría a su rancho y no creo que hubiera lo que muchos de sus... No, y lo que él dice, o sea, yo siempre voy a seguir luchando por mis ideales. Mucha gente no comprende a estas alturas, pero que es verdad, es que dice que la mayoría de la gente le echa toda la culpa a Enrique Peña Nieto de la situación del país en general. Y es cierto, él no es el culpable directo, por lo menos, de todo lo que pasa en esta nación. Hay que entender que Enrique Peña Nieto es nada más un títere, es un representante de todo, del grupo, del pequeño grupo que está manejando todos los intereses a su favor. Entonces, sí hay que entender esa parte. Es como nuestra reina, ¿no? O sea, exacto, es como nuestra reina, es como exactamente, muy bien, es una buena comparación, es la reina, nuestra reina Isabel II. O sea no tiene ningún tipo de poder en la toma de decisiones importantes. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con la gobernabilidad del país. Es una pieza en el tablero que nada más anda moviendo de lado a lado según convenga a los poderes políticos.
Y para los que no saben, realmente el que implementó el modelo económico neoliberal fue Salinas de Gortari, y sí lo es, sí es cierto. Él es el fundador del modelo económico neoliberal en nuestro país desde 1988. Que evidentemente no hemos podido acabar con él. ¿Por qué? Porque él se dedicó a crear toda esta sucesión, ¿no?, de su imperio neoliberal que nos tiene en la situación en la que estamos. Ahora, de la cual quién sabe si nos podamos desprender, ¿no? Porque fácil no va a ser. nos dan una ilusión de democracia, ¿no? Y yo creo, digo, espero que no tenga razón, pero ya veremos en las próximas elecciones. Yo creo que otra vez López Obrador, a pesar de que las encuestas lo pongan tan alto, yo creo que no va a ganar. Sí, no por hay alguna manera, razón no hay manera. de las 20 que se te puedan ocurrir, ya sea que... Sí, la más absurda, esa. Sí. Y ahora, otra cosa también que me interesaría es, habla siempre del PRI y del PAN, ¿no? Que el presidente Enrique Ochoa del PRI, que el presidente Ricardo Anaya del PAN. ¿Y el PRD qué? No, pero ¿Cuál es su relación ahorita, hoy por hoy, con ese partido? yo creo que es peor que con que su presidente es Alejandra Barrales, me parece. Yo creo que su relación con el PRD es como de... Pero no lo menciona en ningún momento. Es peor que con el PRI. ¿Cuál es la razón para no mencionarlo? Yo creo que se siente un poco traicionado probablemente por la forma en que actuaron. O sea, yo creo que... ¿O será que para él ya ni siquiera figura en el mapa? Yo creo que el PRD yo igual lo ve como un poco una desilusión, ¿no? Entonces como ese trauma que tienes en tu vida del cual no quieres ni hablar, ¿no? Entonces igual es un poco una pesadilla que le afecta personalmente, a lo mejor por eso es algo que no menciona. Me encanta porque Andrés Manuel es súper... Le manda así unas indirectas a Loret de Mola con lo del sentido común, que es el menos común de los sentidos y así, ¿no? Pues sí, volvemos a recalcar, ¿no?, que le manda la indirecta de que pues hay algunos medios que están comprados, que él tiene su listita así de todos los periodistas a los cuales no darle entrevistas. Me imagino que uno de ellos era principalmente Loret de Mola y los otros dos realmente ni los conozco bien. Marín probablemente. Marín también probablemente. Y pues sí, realmente, pues sí es verdad. O sea, sí es verdad. Sí hay una lista de periodistas y de medios hay una diferencia que están comprados. entre una entrevista dura y una entrevista viciada, ¿no? Y yo creo que el pobre López Obrador tiende mucho a estar en entrevistas viciadas, ¿no? Donde más allá de sacar algo constructivo y una nota periodística, estás buscando ponerlo en una posición negativa para que la gente lo vea como algo negativo, ¿no? Entonces es ayudar al mismo sistema para desacreditar a un candidato. Sí, y yo también estoy de acuerdo en diferir, obviamente, como él lo menciona, ¿no? Siempre en la historia ha habido dos corrientes, principalmente, que es el gran movimiento liberal y el gran movimiento conservador. Y sí, obviamente, siempre va a haber diferencias, somos seres humanos, pero por favor no decir tonterías. No decir tonterías, no hacer cosas incoherentes que sobre todo hagan daño a nuestro país, ¿no? Que esté comprobado que hacen daño a nuestro país. Y pues sí, me acuerdo que hace algunos meses vi un meme que ponía arriba una foto de Hiroshima cuando lo bombardearon con las bombas atómicas. Una bomba atómica y al lado ponen, no sé, 50 años después o 100 años después y es una super ciudad, ¿no? Una super urbe. Y luego abajo ponen una foto de Ciudad de México que no le ha caído nada, bueno, que realmente nunca hemos estado en una guerra de esa magnitud. El sismo, ¿no? Pero creo que antes del sismo estaba igual de feo que... Estaba igual de feo y la verdad es que no se cayó, o sea, no desapareció la Ciudad de México, o sea, se cayó el centro. Pero es un ejemplo de qué es lo que le puede hacer la corrupción desmedida, como aquí, a una nación. O sea, el que a un país, a una ciudad le caiga una bomba atómica, pero gracias a su gobierno que tiene un bajísimo nivel de corrupción, así en 2 segundos la levantan. Y aquí que nunca nos ha caído ninguna bomba, o sea, la Japón no tiene las reservas petroleras que tenemos nosotros. Exactamente, exactamente. O hay que ver también imágenes de Arabia Saudita, cómo ha crecido, o sea, ha pasado de ser un desierto con 3 camellos a ser una ciudad que ya tiene satélites de las mejores universidades del mundo, tiene satélites de los museos, o sea, ya es una ciudad primermundista, por ejemplo, Abu Dhabi y demás. Y era un desierto con un par de camellos. Entonces, pues sí, el petróleo ayuda mucho cuando no se pierde el dinero en las bolsas de los políticos. Exactamente. Y luego también otro punto que me encantó, que obviamente tenía que sacar Televisa, a pesar de que quiere difundir una imagen más ecuánime y más democrática, es, ¿qué opina de la comparación de usted con Trump? ¿No? A mí me da muchísima risa, la verdad, porque
A ver, yo no entiendo qué es lo que ven de similitudes entre Trump. Las mismas que veían de él con Hugo Chávez. O sea, es como el personaje polémico. O sea, ¿por negativo qué? del Porque los momento. dos son directos, pues sí, pero no tienen, pero ni cercanamente el mismo discurso. No es tanto O eso, sea, sino que ahorita Trump tiene una percepción negativa en la población en México. Entonces lo que quieren hacer es compararlo con alguien que tiene una percepción negativa. Entonces dicen, bueno, la gente piensa que Trump es malo, entonces hay que relacionarlo con López Obrador, así van a pensar que él también es malo. Que es exactamente lo que hicieron con Hugo Chávez, ¿no? Entonces, pues sí, realmente no hay mucha comparación, ¿no? Y ahorita ya están sacando la comparación de que también va a vender el avión presidencial, pero pues, ¿qué tiene que ver que vende el avión presidencial? sí, O sea, son por con dos razones sí. completamente diferentes, o sea, no se confunden. Son personajes muy diferentes, o sea, Donald Trump es un pseudomillonario de una familia de muchísimo dinero y López Obrador no lo es. O sea, Sí, y mira, y seguro va a haber gente que va a escribir en los comentarios, pues acuérdense de sus 2 departamentos que no dicen su declaración 3 de 3. A ver, pero nada más les aclaro. ¿cuántas torres tiene Donald Trump? ¿Cuántas torres tiene Donald Trump? Y nada más les aclaro que esos 2 departamentos son 2 departamentos de interés social de 70 metros cuadrados cada uno en la zona de Copilco. O sea, Nada más para que nos ubiquemos. no son comparables, yo creo que y también Y hay que esperen, cabe reconocer mencionar es que una- no las declaró en la 3 de 3 porque ya no son suyas, son de sus hijos. Su declaración es de sus propiedades, no de las de sus hijos, y mucho menos de 2 propiedades que están intestadas, ¿no? Que están en juicio desde 2005, que me parece que fue cuando se murió su esposa. Yo creo que no hay que compararlo con Donald Trump ni con nadie más. Yo creo que López Obrador tiene el derecho Es de que ser es único. un personaje por sí solo y no tanto buscar comparativos, ¿no? Más bien habría que esperar y ver si llega a ganar la presidencia, o sea, cómo va a ir pintando su propia historia, ¿no? Si para bien o para mal. Y Ahora, así como se le dio una oportunidad legítimamente a Peña Nieto y en su tiempo a Calderón y luego durante 80 años al PRI, yo creo que es momento de darle. sí, ya es momento. O sea, ya vimos, No que, tengan ya miedo. vimos que en 80 años no nos quedamos sin país, que darle 6 años de presidencia a López Obrador no creo que nos haga mucho daño. Si en 12 años del PAN, sí, 12 años del PAN y otra vez el PRI, el nuevo PRI, y no nos hemos muerto todavía, o sea, ya creo que es hora de darle la oportunidad a la izquierda, a ver qué pasa, ¿no? Ahora, otro punto que me encantó que AMLO tocó fue acerca del problema con la migración en Estados Unidos, ¿no? Que es ahorita el discurso que Trump está manejando anti-inmigrantes. Y Yo creo que entonces, fue una respuesta fácil, sencilla y evidente lo que dijo, ¿no? Que ya sabemos todos. No si hay trabajo en México, la gente no se va a ir. exactamente. A mí me parece más que Exacto, razonable. política afincada en el desarrollo, punto. Entre más oportunidades hay aquí, entre más desarrollo hay aquí, más empleos hay aquí, menos migrantes. también Los migrantes siempre van a existir, siempre. Lo que menciona también es la política de Estados Unidos de siempre vender armas, ¿no? Por todas partes. Y pues sí, nos mandan armas con su tratado Mérida y demás, y tiene razón, igual en lugar de mandarnos tantas armas, mejor deberían de ayudar a desarrollar nuestra industria. Sí, que Ana, la otra periodista, dice, no, pero ellos ya no nos la quieren mandar, no, pero por supuesto que sí, ese es un negocio. Y aparte todas las que mandan bajo la gran mesa, parte ¿no? de lo Muchas que de vive esas armas Estados entran Unidos. bajo la mesa Claro. de forma ilegal, ¿no? Claro, pero entran bajo la mesa Pero con el son- permiso del poder, o sea... Sí, finalmente no veo que haya... No hay que engañarnos y decir, ay, no, es que pues es ilegal, sí, La pero lo frontera de ilegal Estados siempre Unidos está solo funciona monitoreado de por un el lado, gobierno, siempre. de aquí para allá, o sea, de allá para acá no controlan nada y entra cualquier cosa. Sí, no. Entonces, sí es una situación delicada, pero bueno, me gustó su respuesta. Y hay que entender, obviamente, bajo este concepto, que Trump no es la nación, Trump no es Estados Unidos. Y volvemos a lo mismo con Peña Nieto, Trump es el representante, es la reina del grupo de poder que está atrás de él, que son los que realmente manejan los hilos, ¿no? Entonces, es por eso que dice AMLO, pues sí, voy a llevármelas con Trump y así, pero en realidad es llevármela con esos intereses que son los que nos están jodiendo a nosotros como país, ¿no? Loret no tiene ni la menor idea, o sea, me gusta, no me gusta, sino qué bueno que esta crisis que le está llegando a Televisa haga que sus pseudo periodistas la bajen de huevos 2 rayas. Pero sí le recomiendo a Loret de Mola que se eduque un poquito acerca de unos términos, de unos conceptos así muy básicos, ¿no? Como por ejemplo neoliberalismo. O sea, le empieza a decir a AMLO que por aceptar el TLC, que por decir que apoyaría a Peña Nieto en el sentido de enfrentar a los estadounidenses en caso de que
violen nuestra soberanía como nación o que nos pongan a nosotros en riesgo, y dice que por eso ya es neoliberal de repente. Es que es otra palabra que causa terror aquí, o sea, la quiero usar como una palabra de alto impacto, ¿no? No importa que la gente no la entienda ni la conozca, pero y evidentemente no, porque estamos en el modelo económico neoliberal. No nos confundamos, Loret, te sugiero que antes de salir al ruedo investigues y realmente comprendas algunos conceptos básicos, ¿no? Tu papá es bastante inteligente, ¿no? Bastante más inteligente, entonces aprovéchalo. En general, bueno, no sé tú, pero a mí en general me gustó la entrevista, creo que estuvo bastante ecuánime por las dos partes, estuvo tanto bien, de Loret se vieron más o menos moderados y como estuvo bueno. de Andrés Manuel López Obrador. Nada más sí algunas sugerencias para AMLO. Habla un poquito más fluido, o sea, yo sé que sí tienes que pensar cada movimiento y cada palabra que dices porque todo es tomado en tu contra, yo lo sé, pero como híjole. el rey ¿cuál era? ¿Jorge II? ¿Cuál fue el que tuvo que ir a sí, Jorge, me parece que fue, bueno, su nombre de rey creo que fue Jorge VI o algo así, que vaya que es el papá de la actual reina. De discurso. Sí, un poco más fluido porque, híjole, la gente por eso a veces hay gente, sobre todo la ignorante, que no la captas. Porque de por sí lo que le estás diciendo es un poco complejo, es algo que no entiende. Y luego te tardas horas en explicarlo y divagas, eso también, o sea, intenta no divagar tanto. Entonces te hacen una pregunta y no contestas a veces lo que te están preguntando. Cuando dijo, ustedes los periodistas que son mirones profesionales, y ya lo dijo Denise Dresser, ¿no? A mí no me vengas con dichos y diretes, no me vengas con tus metáforas chuscas. No es comedia. Sino no es una comedia, ¿no? Que vayas directo y al grano, la que gente se ahorre importante, la comedia. Los intelectuales no les interesa. Obama lo hace mucho también, eso de hacer cosas medio chistosas. No, pero Obama es simpático, él, porque así nació. Pero también hace muchas bromas. Pero él es simpático, o sea, lo ves y te cae bien. Sí, pero así nació, o sea, hay personas que así nacieron, que las ves y dices, ay no, me cae increíble. Sí. Pero no todas las personas somos así, ¿no? Entonces las personas que no somos así tenemos que trabajar un poquito más esa parte, sobre todo cuando eres figura pública, como él. Loret, pues sí, más ecuánime, pero todavía con muchos comentarios pendejos. Hay que pulir un poquito esa parte, si es que Televisa quiere un poquito más de credibilidad y rating. Es que yo creo que tendrán que cambiar a Loret. Pues deberían de poner mejor a Denise, a Denise Merker a hacer esas entrevistas. Y me encantó, sí, con un Twitter, con un Face, entonces, ¿qué? Sí, es que sí le digo yo un Face. Pues sí, es una generación diferente a la nuestra. Me dio mucha ternura. Y es un milagro que luego seguía que agradecerse. No, bueno, inclusive Loret de Mola le dice, para mí, de todos los políticos, usted es el top. Y sí, la verdad, cuando su video así como súper metafórico de perseguir la paloma, que pobrecito le salió contraproducente. Por ejemplo, ese tipo de cosas no las hagas, ¿no? O sea, si sabes que eres el foco de atención de todo, ¿no? Y cualquier cosa que hagas será usado en tu contra. No, espero que lo piense dos veces ahora después y no suba videos de palomas. Pero bueno, en general la entrevista muy bien. Me espero que Televisa, pues sí, debido a esta crisis se siga abriendo un poquito más, a invitar a los opositores del régimen. Y en el próximo video entonces analizaremos cuáles son las similitudes y diferencias entre Fidel Castro y Nelson Mandela, porque me parece que es algo muy interesante que todos debemos saber, sobre todo porque, pues como Loret dijo, ¿no? O sea, cuando AMLO dice que Fidel Castro es uno de sus ejemplos a seguir en cuanto a regir una nación, es cierto, debo decirlo, asusta porque pues depende, sí, Fidel Castro también. Ver, te digo, si dices un modelo educativo, a mí me parece que no. Por supuesto, pero si dices, por ejemplo, nadie sale del país, pues, ¿no? También Cuba está en una situación muy diferente. Yo lo sé, podemos comparar. Yo digo que no hay que comparar, hay que tomar lo bueno en cada país. Por eso vamos a hacer una investigación, vamos a comparar a estos dos super personajes de la historia y si les gustó este análisis, den like. Nos vemos, gracias.